brevemente preguntarle a usted, ¿usted sabe más o menos cómo fue la cronología de la Navidad? ¿Por qué hay Navidad? ¿Por qué era necesario la Navidad? Le voy a recordar algo, por ahí las redes se especializan, usted sabe que no hay mentiroso más convencido que la inteligencia artificial. Cuando se equivoca y miente, ella te asegura que está en lo correcto. Por lo tanto tenemos que validarla bien. Pero por ahí las redes, en muchos ámbitos religiosos principalmente, ni siquiera la cultura ataca tanto la Navidad como las mismas iglesias, las mismas congregaciones, que a veces unas dicen, no, la Navidad es del enemigo, eso no se debe celebrar porque esa fue una fiesta pagana, no sé. Pero para darte una pequeña cronología, quiero explicarte que el historiador que puso por primera vez la fecha del nacimiento de Jesús en el 25 de diciembre fue Augustus, después me va a venir, pero este historiador en el año 224 él hizo la primera cronología en la que unía el calendario persa, el calendario romano, el calendario cultural normal, el calendario griego, donde iba compaginando todos los eventos. Y este historiador, africanos, Augustus africanos, y después me viene el resto, puso, usted búsquelo, Enciclopedia Británica, y resulta que él puso esa fecha en el año 224. Luego, en el año 273, hubo un emperador romano que propuso que no era una fiesta cristiana, sino que era una fiesta en la que se iba a celebrar el solsticio, porque ese es el gran conflicto que hay, la celebración de la Navidad versus la celebración del solsticio de invierno, que se marca con el día más corto y es cuando comienza prácticamente la nueva temporada según los calendarios en los que se miden la posición de la Tierra con el Sol. Entonces esa es la distancia cuando el día más corto del año termina y comienzan los días a crecer en tiempo. A eso se le llama el solsticio de invierno. Ahora, 224, casi que 50 años antes, se había puesto la fecha cristiana. Obvio, había una persecución contra los cristianos en esa fecha. Había una persecución y desde el año 30 hasta el año más o menos 313 hubo una persecución contra los cristianos. Entonces, le voy a decir algo. Es muy poco probable que los cristianos de los primeros 300 años fueran a celebrar algo pagano. Ellos morían por Cristo, morían por la palabra, morían por la verdad. Entonces ahí queda descartada toda posibilidad. Muy bien, en el año 313 se convierte al cristianismo el emperador romano Constantino, y Constantino establece que todo el mundo es cristiano y el que no sea cristiano, hágale el de al lado. Entonces cambia la moneda. En el 313 él se convierte y dice, bueno, como yo me convertí, ahora todo el mundo, el que no se haga cristiano. Y entonces comienza un periodo en el cual el cristianismo pasa de ser perseguido a ser ahora la religión oficial del gobierno actual. Por varios siglos se mantiene así y entramos en el periodo medieval. Pero Constantino y el emperador que le sigue establece oficialmente como ley que la Navidad es la Navidad. Se apega al calendario anterior. Quita los decretos del emperador anterior, del emperador del 273 que había dicho esto. Entonces ya usted más o menos ve cómo viene este asunto de la fecha, porque mucha gente dice, pero Jesús no nació en esa fecha. Muy de acuerdo, aquí no celebramos ninguna fecha, celebramos un hecho. Y el hecho es que Él vino a la tierra. Ahora,
yo quiero que usted se imagine que por un momento cierre sus ojos y se imagine que está parado frente a un abismo, pero un abismo gigantesco. Imagínese lo más grande que el cañón del Colorado. Imagínese que por un lado hay oscuridad y en el otro lado hay luz, y que usted está queriendo llegar al otro lado. O sea, ¿cómo podríamos? Allá al otro lado se ve una fresca luz, una fresca Navidad al otro lado, pero ¿cómo podría usted llegar al otro lado? Y si nos ponemos a ver, nosotros hemos intentado por siglos, a través de religión, construir puentes, a través del esfuerzo humano, construir puentes para poder llegar al otro lado. ¿Sabe qué es la religión? La religión es la infructuosa insistencia del ser humano de alcanzar a Dios, de apaciguar a Dios, porque las religiones de la historia pues han sido religiones que por miedo intentan apaciguar dioses. Quizá no es nuestro Dios, el creador del cielo y la tierra, el que las religiones adoran e intentan apaciguar, sino que puede ser cualquier dios. Y entonces hacen sacrificios, entonces hacen rituales, y entonces hacen esfuerzos humanos para querer calmar a Dios, para querer que Dios no los mate, que Dios no los destruya. Y ha sido la humanidad la que creó este asunto de la religión, y nos encontramos que todavía hoy se intenta clasificar en el mundo, en la cultura secular, en la cultura incrédula, donde no existe la fe, se intenta clasificar la fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús como una religión. Pero le voy a decir algo: el cristianismo no se puede comparar con ninguna religión, porque las religiones son nomás eso, un intento. El apóstol Pablo lo dice en el capítulo 17 léalo en casa, del libro de los Hechos. Dice: antes a tientas intentaban alcanzar a Dios, andaban como vendados a oscuras queriendo alcanzarlo. Y está bien, dice Pablo, pero no más. Ya no es así, porque ahora Él se hizo presente. Entonces Pablo presenta la cruz y todo lo que Dios hizo. Imagínese este abismo. Y como Dios está fuera del tiempo, yo no sé si ustedes vieron alguna vez, me voy a evidenciar, la edad se va a evidenciar ahora. Yo no sé cuántos de ustedes vieron alguna vez aquellas caricaturas que se llamaban Los Super Amigos. Y los Super Amigos eran un grupo de superhéroes que estaban encargados de defender la humanidad. Y entonces no se me olvida aquella parte cuando decía el narrador: mientras tanto, en el salón de la justicia. ¿Usted se acuerda de eso? Pues yo quiero ahora que usted se posicione como parado en ese abismo, y Dios, que está fuera del tiempo, está reunido con su Hijo, con el Espíritu Santo, en el salón de la eternidad. Y Dios queda viendo a la humanidad y dice: tienen un problema. Lo han intentado por siglos, pero no saben que nunca van a poder dar ese salto y solventar este problema. Yo me imagino que se quedaron viendo el Espíritu Santo, Dios y su Hijo Jesús, y en silencio, un voto unánime en el Espíritu, el Espíritu Santo y Dios voltearon a ver al Hijo, y el Hijo dijo: sí, está bien, yo voy. Y desde el salón de la eternidad se decide en qué momento el Hijo vendrá a la tierra. Desde el salón de la eternidad, desde fuera del tiempo,
se decide cómo será la incursión más poderosa de todos los tiempos en territorio enemigo. Porque la Biblia dice que nosotros éramos enemigos de Dios. No sé si usted lo recuerda, pero usted era amigo antes de Dios. ¿Era muy amigo de Dios antes o era más amigo del pecado? Levánteme la mano los que eran enemigos de Dios. Pues Él decide venir. Y es que cuando usted ve la Navidad de la cultura, pues se celebran los regalos, las fiestas, adornos, compras. Voltea al que está a su lado, compras. Hasta ansiedad a las compras. ¿Y qué le voy a regalar? ¿Y cómo voy a quedar bien con él? ¿Cómo voy a quedar bien con ella? No hay qué le puedo comprar. No tengo ni cómo comprar. ¿O qué le doy a alguien que ya lo tiene todo? Es difícil. A veces este tiempo crea una ansiedad en nuestras almas. Y fíjese, la palabra de Dios nos enseña que hubo una reconciliación. Ahora, esa reconciliación no vino de nosotros, vino de Dios. La palabra para reconciliación en griego es katayazo. No es cantazo, es katayazo. Diga conmigo katayazo. Espero que cantazo no sea algo muy malo, ¿no? Es un golpe, ¿no? Y fíjese que la palabra reconciliación o katayazo viene del mundo financiero, de la época en la que nació nuestro Señor. Y el mundo financiero le llamaba katayazo al hecho de que había una cuenta pendiente por pagar y se saldaba la cuenta. Ese es un katayazo. Voltea a ver al que está a su lado, ponga la mano en el hombro y dígale: vas a katayazo tus deudas. Dígale: vas a katayazo, profetice, profetice. Deudas pagadas, profetice. Dios te dará la estrategia, profetice. Sí, saldré de esos abismos. Porque hay abismos en nuestras finanzas, hay abismos en nuestras relaciones. Por todos lados hay problemas. Yo creo que Dios revisó el libro contable de la humanidad y dijo: estos están en una deuda impagable. Y el Señor Jesús dijo: sí, es cierto, pero yo la voy a pagar. Ese es nuestro Señor. Él decidió pagar la deuda. Miren lo que dice Romanos 5. Cuando nosotros los pecadores no podíamos salvarnos, Cristo murió por nosotros. Murió en el momento elegido por Dios. Wow. Entonces, ¿de qué sirve que tú intentes salvarte tú mismo? Dígale de al lado: ¿de qué te sirve portarte bien? Si lo estás haciendo para agradar a Dios, está bien, pero eso no quiere decir que tu comportamiento te va a abrir la puerta de los cielos. Eso no quiere decir que por portarte bien, que por tu propio esfuerzo, que tú te puedes ganar la vida eterna. Eso es imposible. La deuda es impagable. Pero nuestro Señor se decidió a venir. Dice 2 Corintios 5:18: y todo esto procede de Dios. ¿De quién procede todo? De Dios. 2 Corintios 5:17 dice que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero leamos más adelante el 18. ¿De dónde procede esto? ¿De dónde procede tu nueva vida? ¿De dónde procede tu vida eterna? ¿De dónde procede tu bendición? ¿De dónde procede la bendición de tu familia? ¿De dónde procede la bendición en tus relaciones, en tus finanzas, en todo lo tuyo? ¿De dónde procede? Pregunto. Todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación.
Ni un ladrillo pusimos en ese puente gigantesco. Todo procede de Dios. Qué tremendo que el enemigo fue desechado de los cielos. Él vino, tomó la tierra. Él es el príncipe de las potestades del aire. Él tiene el dominio sobre la tierra, según él. Pero en este momento en la historia, Dios decide venir. Jesús decide encarnarse, visitar la tierra como uno de nosotros. Fíjese, usted imagínese aquel tiempo en Jerusalén. Usted imagínese en un pesebre. ¿Usted sabe qué es un pesebre? Es el lugar aquel donde están los animales cuando uno los quiere tener en el tiempo invernal, por decir algo, pues cerca de la casa, en la parte de al lado, en la parte trasera. Es como un patio, pero también tenía su techo. Y dentro de ese lugar hay, por supuesto, algunos utensilios de madera que servían para alimentar a los mismos animales. Y ahí en ese pesebre nace Cristo, se hace presente un bebecito en territorio enemigo. ¿Sabe cuál fue el grito de guerra del Dios de la eternidad? El ser más vulnerable había venido por medio del Espíritu Santo y había nacido como uno de nosotros, vulnerable, humilde. Mire, si usted dice, pero si Él es el Rey del universo, ¿por qué no vino con un ejército a tomar la tierra? Porque es que esto se trataba de una incursión especial. Esta era las fuerzas especiales de Dios. Todavía no se necesitaban aquellos grandes ejércitos, sino que se necesitaba la incursión furtiva, escondida del amor eterno de nuestro Dios. Y la incursión, usted se recuerda cuando la guerra, bueno, no sé si ha visto las películas, a mí me gusta ver documentales, le cuento. Y cuando yo veo las películas del día D, cuando cuando Estados Unidos se sumó a la Segunda Guerra Mundial para rescatar a Europa, los diferentes puntos en donde las tropas desembarcaron. ¿Usted sabe cómo se llama el lugar de desembarco en un ataque armado a un territorio enemigo? Se llama cabeza de playa. Ahí voy a tomar esta cabeza de playa para por ahí desembarcar mis fuerzas, desembarcar mis vehículos, desembarcar mi ejército, y por ahí comienzo a tomar la tierra. Bueno, la cabeza de playa de Dios fue un pesebre de madera. Así comienza las guerras nuestro Dios. Y qué tremendo, un pesebre de madera. Nació en madera y murió en madero. Ahí se podría resumir. A veces romantizamos la Navidad. A veces la hacemos, ay, qué linda la historia de Navidad. Plin, plin, mi burrito sabanero, camino de... Ey, ¿qué pasó? Nadie me acompañó aquí. ¿Están dormidos los hispanos acá? Vaya. 1, 2, 3. Mi burrito sabanero. Si me ven. Ya los quisiera haber visto en aquel tiempo. Frío, inhóspito, un imperio romano ocupando la tierra, que si lo miraba moviéndose a uno, ¿para dónde va? ¿De dónde viene? ¿Quién es usted? No era fácil. Ay, qué lindo el burrito sabanero. Sí, ya le cuento. Lo romantizamos a veces. O sea,
Pero la verdad es que esa encarnación tiene un precio. Y le voy a decir algo, era necesario que viniera de esa manera, porque tenía que ser un ser humano, 100% humano, para poder responder por la humanidad, y 100% Dios para poder hacer un sacrificio eterno. Un ángel podía haber sido enviado, pero no iba a poder sacrificarse porque no era humano. Entonces legalmente necesitaba ser el Hijo de Dios hecho humano, encarnado. Esa se llama la teoría de la doctrina de la encarnación. ¿Por qué lo hizo? Porque necesitaba como humano pagar el precio, como humano perfecto, el único que ha habido perfecto. No cometió pecado. Sigamos en 2 Corintios. Dice el verso 19: a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomándole en cuenta a los hombres sus transgresiones. O sea, este bebé era él mismo, el tratado de paz de Dios. Necesitamos la Navidad. Dígale que está a su lado, necesitamos la Navidad. Pero ¿qué Navidad me habla, pastor? Yo no le hablo de la Navidad cultural, los adornos, los venaditos, el timbón aquel, el panzón. No, los regalos, no, espéreme. Todo eso es lindo, la cultura lo hace, es nuevo. 1860 aparecieron las historias del Santa Claus. Se hizo famoso con los anuncios de Coca-Cola al final de los 800, principios de los 900. Eso es nuevo. Yo le hablo de la verdadera Navidad. Navidad significa nacimiento, nativity. Lo que pasa es que en Estados Unidos que dice Merry Christmas, igual que con el pie, igual que con la milla, tenemos unas cosas que están al revés del resto del mundo. Pero bendecimos a nuestro país, bendecimos a Estados Unidos. Dígale a que está a su lado, Merry Christmas, my friend. Pero si nos vamos al lenguaje, en todos los demás lenguajes, en italiano se dice Natale, que significa nacimiento. En portugués se dice Natal, ¿qué significa? Nacimiento. En francés se dice Noé, Noel, nacimiento. Por ahí salen las historias en Europa y que el Papá Noel. O sea, entendamos que lo que la historia nos marca es que Él nació para reconciliarnos con Dios. Diga conmigo, nació para reconciliarnos con Dios. Gálatas 4:4 dice: cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para comprar la libertad de los que éramos esclavos de la ley. Legalmente vino la luz, Dios envió la luz, Dios nos bendijo al enviar a Jesús. ¿Y sabes qué? Te voy a decir algo. Si el enemigo ha hecho bases en tu mente, en tu corazón, en tu familia, yo quiero que repitas conmigo esta palabra y digas conmigo: hoy se te acabó se te acabó el contrato en mi vida, porque Cristo Jesús vino a reconciliarme con Dios. Y entonces la ansiedad se tiene que ir, el temor se tiene que ir, el miedo tiene que huir, tiene que acabarse toda la obra del diablo en mi vida. Pero tengo que creer. La depresión se va. Navidad. Hay unas canciones en Navidad que hay gente que se pone la temporada más triste de su vida es la Navidad. Pero hay algún vacío en su alma entonces. Para usted no puede ser triste esta temporada. ¿Cómo es que dice la canción? This is the most wonderful time of the year. Esa la canta la cultura,
pero no saben la gran verdad que hay dentro de eso. ¿Sabe por qué? Porque no celebramos una fecha de cumpleaños, celebramos un hecho. Diga conmigo, yo no celebro fechas, celebro hechos. Y el hecho es que Cristo vino a reconciliarnos con Dios. Ahora, ¿por qué no avanzamos la cinta? Nace Jesús en Jerusalén. Y cuando avanza su vida, usted necesita imaginar a Cristo no como aquel maestro que caminó en el agua, sino como aquel hombre que cargó algo muy pesado. Él tomó tu abrigo viejo, él tomó toda la carga que tenías antes de poder cruzar el abismo, porque con toda esa carga, ni agarrando todo el impulso que pudieses, podías llegar. Él tomó todas tus cargas, todas tus ropas viejas, todos los trapos sucios de tu vida, todo lo que ensuciaste, todo tu error, todo tu pecado. Él lo tomó todo, se quitó su propia gloria, se quitó su manto, se quitó su pureza para dártela a ti. Y se puso tu impureza, se puso tu pecado, se puso tus ropas. Y se presentó a sí mismo como si fueras tú en la cruz. Ahí quedaron tus mentiras en la cruz. Voltea al que está a su lado, dígale, en la cruz están tus mentiras, dígale. En la cruz está tu orgullo, tu fracaso. Si lo quieres creer. Esta es la verdad. Una cosa es verla, tenerla frente a nosotros, y otra es creerla. Porque mucha gente vive toda su vida en amargura, toda su vida en culpa, toda su vida queriéndose arrepentir, compugiéndose, pero nada más es remordimiento. ¿Por qué? Porque no ha creído completamente que Dios hizo lo que Él hizo. Y qué bueno que se celebra la Navidad. Qué bueno que Jesús subió a la cruz con tus trapos sucios. Y los míos también. Se quitó su manto real, su manto de justicia, y nos lo puso a nosotros. ¿Quién más podría haber hecho eso? Imagínate, Cristo en la cruz, vestido con todos tus errores, con todo tu pecado, y tú abajo, vivo, sin morir, vestido con su justicia, vestido con su gloria, vestido con su pureza. ¿Por qué nos cuesta creerlo? ¿Por qué nos cuesta darnos cuenta de que Dios no quiere más que bendecirnos, que darnos todo? ¿Sabe por qué? Porque hemos vivido vidas de religiosos, queriendo nosotros agradar a Dios, creyendo que tenemos que flagelarnos y que hacer grandes sacrificios. No, la salvación y la vida eterna vienen a ti por fe. Dice la Biblia, todo esto procede de Dios. ¿O hay algo que tú puedas hacer? ¿Será que tú puedes hacer algo mayor que el sacrificio de la cruz? ¿Será que tú tienes la santidad suficiente para entrar al tabernáculo celestial y hacer el último sacrificio? Dice el libro de los Hebreos en el capítulo 10 que ahí se hizo el último sacrificio necesario para la humanidad. Estaba viéndose en la tierra, pero se estaba ejecutando en el cielo. No sé si me puede poner 1 Pedro 2:24. Es que ese es el centro del evangelio. Él mismo cargó, ¿cómo dice? ¿A dónde? ¿Y para qué? Por sus heridas. Y ahí se refiere a Isaías.
Isaías 53. Leamos Isaías 53, versos 4, 5 y 6. Me interesa mucho el 5. ¿Por qué? Porque ahí dice que en Él fue puesto todo. Él hizo todo ese sacrificio. Traspasado fue por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados, golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser. Profetícele al de al lado: sano, 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 sano. Qué tremendo Dios. 2 Corintios 5, 21, porque venimos desde el 17, 18, 19, 20, 21, solo ahí hemos estado, ¿no? Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Ese es el regalo. No son los del arbolito. Ese es el regalo más grande. Puede ser que te gustaron los juguetes debajo del árbol, pero así como te han gustado ¿a quién le gustan los regalos? Levánteme la mano al que le gustan los regalos. Regáleme lo que quiera, pero no me dé calcetines. Tampoco me dé corbatas, por favor. Ahora ya le agregué, me estoy poniendo gustoso. Extienda su mano y bendiga al pastor. Diga: Padre, bendice al pastor, bendícelo. Pues dice, no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que su justicia estuviera en nosotros. Porque se nos va y creemos que la Navidad son las bolitas, los arbolitos, los regalos. No, la Navidad es Cristo. Por Él estamos aquí, por su regalo es que estamos vivos. Rompió todos los contratos en la cruz del diablo. Usted sabe que el diablo tenía el lease, el alquiler ahí, tenía el contrato para dominar la tierra. Ahí se rompió. Se acabaron los contratos del diablo. Ministre, si usted solo póngase la mano en la cabeza y diga: se acabaron los contratos del enemigo de mi alma. Se acabaron en mi corazón, en mi alma, en mi mente, en mi familia. Se acabaron los contratos. Yo creo que el mejor regalo que Cristo nos dio fue ese cambio de estatus legal. Mejor regalo de todos los tiempos. Wow. Toda acusación que si alguna vez viene acusación a tu vida, recházala, porque el enemigo ya no tiene autoridad. Di conmigo: no hay más acusación, no hay más culpa, no hay más dolor, no hay más vergüenza. Si hay un vicio que no has podido dejar, una adicción que no has podido dejar, te cuento, se le acabó al enemigo la autoridad sobre tu vida y ahora sí lo podrás hacer. Declárese libre, diga: soy libre. Es que el diablo caminaba con el recibo de la deuda antes. Si aquí está, miren todo lo que hizo, aquí me firmó, pero ahora ya está pagada. Con Cristo en la cruz soy legalmente libre. Diga conmigo: soy legalmente libre. Ahora, dice ahí que somos encargados del ministerio de la reconciliación. O sea, ya no hay abismo. Ahora hay un puente sólido, teñido de rojo quizá, pero con ese puente se unió nuestra vida con la eternidad. La falla quedó atrás, al otro lado de ese puente, y ahora podemos caminar hacia Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos pasaporte diplomático del cielo. Diga conmigo: yo tengo pasaporte, my friend. Tengo pasaporte diplomático para el cielo. Esa vieja enemistad ya no existe. Él te mira a los ojos, te dice:
Ya lo hice. ¿Qué esperas para creer? Está hecho. Entonces, ¿por qué hay tanta gente que prefiere seguir con su pecado, con su culpa, con su sufrimiento, con sus problemas, con su vergüenza, si ya todo está quitado? Cristo ya lo quitó todo. Fíjese, es como que un prisionero condenado a muerte esté en una prisión. Emitan la justicia, lleguen los guardias, le abran la puerta y le digan desde afuera: eres libre. Y aquel se quede sentado adentro, con la puerta abierta, con la libertad garantizada, pero prefiere quedarse preso en su propia voluntad, en su propio orgullo, agarrado de sus propios hábitos, agarrado de su vieja vida, agarrado de la vieja naturaleza. ¿Sabe qué? Ha llegado el momento que usted pueda decir, verlo y decir: ¿sabes qué? Me voy a agarrar de Dios y voy a realmente tomar en serio mi libertad, porque Él ya la pagó. Y es que después de la Navidad hay un efecto dominó. Porque cuando Cristo paga por nuestra libertad y nosotros la tomamos, es que hay que tomarla. Mueva al de al lado, despierte al que se esté durmiendo y dígale: es que hay que tomar la libertad, no solo es de escucharla. Es que ese es el problema. Muchas veces escuchamos, creemos que es religión y no es religión. Dios está reconciliándose contigo. Póngame la foto de la justicia y la injusticia en la cruz. Mire, ve, Dios ya lo pagó aquí. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio, que es lo que están escuchando el día de hoy, que es el porqué de la Navidad, y no atendemos, es como nosotros venir mejor bajo los trapos sucios y me los vuelvo a poner. Voltea al que está a su lado y pregúntele: ¿todavía quieres trapos sucios? ¿O todavía quieres justicia de Dios? ¿Todavía quieres trapo sucio, inmundicia, pecado? ¿O quieres la gracia, la misericordia de Dios? ¿Quieres su gloria, su pureza? ¿Qué quieres? Hay que decidirlo. Esto no es problema mío, es problema tuyo. Voltea al de al lado, muévalo y dígale: es problema tuyo, my friend. El mío yo lo resuelvo. Si tú, dígale al de al lado: mira, si tú quieres recoger tus trapos sucios, yo me voy con la gloria. Dígale: yo me llevo la gloria. ¿Quién se lleva la gloria? Segunda Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Esa es la Navidad. Que mi vida sea hecha nueva. No la cultura, no los arbolitos de Navidad. Yo no le estoy diciendo que los demonice. ¿De qué sirve? Ay, eso que no es de Dios. Si tu vida no cambia porque no recoges la gracia, la pureza y la hermosura de Dios, a veces la dejamos en el suelo. Y necesitamos arrepentirnos. Por eso el profeta decía, la primera palabra, lo vimos la semana pasada, que dijo fue: arrepiéntanse. Ya vimos que arrepentirse no es llorar.
Arrepentirse no es que te remuerda la conciencia. Arrepentirse no es que te sientas mal. Arrepentirse es que iba hacia un camino de muerte y ahora voy a un camino de vida. Cambié mi manera de pensar, cambié mi manera de ver. La vida no es como yo creía, es como Dios dice. Y Dios nos reconcilia, nos devuelve el diseño original, nos devuelve el discernimiento, nos devuelve sabiduría, nos devuelve entendimiento, nos devuelve compasión, nos devuelve fe. Comenzamos a tomar decisiones sabias. Cuando era niño, pensaba como niño, caminaba como niño, actuaba como niño. Pero ahora que fui grande, dice el apóstol. ¿Sabe qué quiere decir con que ahora que fui grande? Ahora que dejé que Cristo pusiera su grandeza en mí. No dice, ya me hice grande, empecé a caminar como grande. No, simplemente dice, dejé las cosas de niño. Las viejas cosas pasaron. Yo quiero que le profetice al de al lado, le diga, tu vida vieja pasó. Hoy todas esas cosas son hechas nuevas. ¿Lo puedes creer? ¿Lo puedes creer? Estamos parados ante el abismo. ¿Se acuerda la foto del abismo? Ponga el abismo. No había nada que pudiésemos hacer. Dios construyó el puente. Ni un ladrillo pusiste. Lo único que necesitamos es cruzarlo. Y para cruzarlo hay que dejar atrás lo que queda atrás. Póngase de pie el día de hoy. Ya el puente está hecho. La reconciliación ya existe. La cruz lo ejecutó legalmente. Está plasmado en los cielos para la eternidad. Esa es la Navidad. Por eso era necesario que hubiera Navidad. Si ese bebé no nace, tampoco hubiera. Si ese bebé no nace en un pesebre de madera, tampoco hubiera podido morir en una cruz de madera. Eso es lo que celebramos, que Él vino, que nació en este mundo vulnerable, se hizo pequeño para hacerme grande a mí. Wow. A mí me costó 33 años entenderlo. A los 33 años tomé la decisión de que todas mis cargas tenían que quedar del lado oscuro del puente y yo caminar hacia la luz. Dios me buscó cuando tenía
13 años, 14 años. Dios me buscó cuando tenía 19 años. Dios me buscó cuando tenía 25 años. Dios me buscó cuando tenía 28 años. Dios me buscó, no se cansó de buscarme. No se cansó de ir donde yo estaba y decirme: las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No se cansó de ir y decirme: ya quité todo lo sucio de tu vida, solo recoge mi manto, recoge mi justicia, recoge mi verdad, recoge, arrópate con mi amor y camina hacia lo desconocido, porque eso sí se lo tengo que hacer saber. Esto de la fe es un camino desconocido, es la mayor aventura de la tierra, es el momento más importante de tu vida. Mira, yo creo que es más importante aún que cuando naciste, porque aquí en la tierra naciste a un periodo de 80, 90, 100 años, qué sé yo, los bendecidos. Pero cuando nacemos al Espíritu, nacemos a la vida eterna, un tiempo eterno con Dios, un tiempo que no tiene fin. Y eso es lo que predicamos. Eso es lo que yo quiero que entienda el mundo. Él quitó la muerte que había en mí y puso vida eterna. Y ese es mi llamado hoy. Yo le decía al Señor: Señor, ¿por qué me convertí tan viejo? ¿Sabe qué me dijo? Por testarudo. Desde joven te he buscado. Porque Él no te va a forzar a seguirlo. Él no te va a forzar a que te quites esos trapos sucios. Es más, tú no te los tienes que quitar. Porque a veces pensamos religiosamente: ay, es que tengo que cambiar ciertas cosas para acercarme a Dios. Es que yo, no, ven a Dios tal y como eres, genuino, completo, así como estás, así Dios te ama. Antes de que tú lo amaras a Él, Él te amó primero. Antes de que ni siquiera se te ocurriera que podías ser libre de pecado, que eras un pecador a diario, de horario, hora por hora. Estoy hablando de mí. Y sin embargo Él me amó a mí, no mi pecado, a mí. Yo no sé si alguien que ya dio este paso puede invitar a quienes se le ocurra. Y si ya tú ya tienes la vida eterna, pues te invito: ven y renueva tu compromiso con Dios. Y si nunca has dado este paso de decir: quiero las ropas blancas, ya no quiero las ropas sucias, ven, te invito, da un paso aquí al frente. No tengas vergüenza. Vergüenza nos debería haber dado cuando pecábamos, cuando hacíamos todo lo que hacíamos. Pero hoy que Él está aquí, hoy que la vida eterna se ha acercado, te invito a que des este paso. Quiero que suban aquí conmigo los que se van a bautizar. Pónganse unos a mi lado y otros a este lado, por favor, pero al lado mío. Ahora denle una sonrisa a esta iglesia y señale su camisa y dígale: yo me decidí por Cristo. Yo decidí olvidar mi suciedad. Yo decidí dejar mi orgullo. Yo decidí dejar
mi vieja naturaleza. Yo decidí dejar la ropa vieja y me puse las ropas nuevas, lino fino, blanco como la nieve. ¿Te lo mereces? No se trata de que te lo merezcas. Si fuera de lo que nos merecemos, todos estaríamos muertos aquí. Pero se trata de su amor. Y por su amor es que estamos todos aquí. Así que si quieres decirle: Señor, hoy me quiero ir con ropas nuevas, ven acá al frente. Te invito, ven al frente, da ese paso, sal de tu asiento. Yo sé que si estás con la familia te da pena estar porque estás con alguien ahí. Ay, ¿qué va a decir? No te importe lo que va a decir. Que te importe más la opinión de Dios que la opinión del mundo. Y Dios se sonríe y Dios te abraza. ¿Y sabes qué te dice Dios? Desde antes de la fundación del mundo, yo tenía grabado este momento para ti. Lo tenía grabado para ti. Lo tenía grabado para ti. Desde antes de la creación, yo, así como decidí que hace más de 2000 años mi hijo viniera, naciera en la tierra, así también tenía este momento, esta oportunidad para que tu vida sea hecha de nuevo. Todo lo viejo queda atrás. Todas las cosas son hechas nuevas. Levante sus manos y dígale: Señor, en el nombre de Jesús, quiero reconciliarme yo también contigo. Quiero cruzar ese puente. Ahora yo quiero que cierres tus ojos y que por un momento te veas caminando en ese puente. Y a medida que caminas para cruzarlo, comienzas a ver cómo una luz crece, cómo se ilumina el camino. A cada paso que das, se ilumina el camino, se ilumina el camino. Y cuando ya vas por la mitad del puente, puedes divisar una silueta al fondo y puedes ver a Jesús con sus brazos abiertos, esperándote, diciéndote: hijo mío, hija mía, aquí estoy, te he estado esperando, te amo, te amo. Y ahora déjate abrazar por Él, déjate tocar por Él, deja que Él te quite las ropas sucias, que Él te quite todo el pasado, que Él quite todos tus errores, que Él te limpie todos tus pecados, que Él use su hisopo sobrenatural para poner ahora ropas blancas, para poner autoridad sobre ti. Porque un hijo vuelve a casa, una hija vuelve a casa.